Hemos llegado al final de la semana, una semana en la que hemos hablado sobre la misión en favor del prójimo. ¿Cómo podemos vivir esa misión? ¿Cómo podemos vivir de tal manera que cuando las personas nos vean puedan ver a Jesús en nuestras vidas? Porque la misión tiene que ver con la proclamación y tiene que ver con las acciones, es decir, con cómo vivimos nuestra fe, cómo vivimos aquello que nosotros creemos. Este día viernes quiero hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado para que al reflexionar en esto nosotros podamos comenzar a preguntarnos, ¿estoy cumpliendo con la parte que me toca? Como dice el gran parte de los lemas del conquistador, ¿no? Parte de la ley, cumplir con la parte que me toca, la ley del conquistador. Así que Dios nos ayude, ¿verdad? Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios. Querido Padre, necesitamos tu sabiduría. Hemos aprendido mucho. Seguramente nos hemos sentido confrontados con la realidad de saber que conocemos las respuestas correctas, pero tal vez algunos de nosotros no hemos vivido a la altura de estas respuestas. Estamos en tus manos de amor. Por la sangre preciosa de Jesús. Amén. En este día yo solo quiero que recordemos lo siguiente. Jesús jamás perdió una oportunidad para tratar de alcanzar a otra persona. Jamás. Él que conoce los corazones podría haberle negado la oportunidad a otras personas y decir, como en el caso de Judas, por ejemplo, de todas maneras ya sé que me vas a traicionar, ¿para qué me sigues? Pero no, Jesús lo tomó, le permitió estar cerca de él, le instruyó, le dio poder y autoridad sobre los demonios y las enfermedades. Quiso transformar el corazón de Judas y no lo permitió. Este hombre docto de la ley que estudiamos esta semana llegó con una pregunta, tal vez por curiosidad, no podemos saber. La Biblia dice para probar a Jesús, algunas versiones dicen para tentar a Jesús. Como ya nos lo ha explicado nuestro pastor Dani Perla, esa palabra no tiene que ver solamente con cosas negativas. Puede ser que tuviera curiosidad por saber cuánto Jesús sabía de la Biblia. Puede ser que eso era lo que estaba motivando al doctor de la ley. En todo caso, fuera por querer entrampar a Jesús, fuera por simple curiosidad, fuera porque realmente tenía una necesidad profunda en su corazón, que al final eso es lo que él tenía, Jesús no lo descartó. Y ahí aprendimos esa lección ya. Tenemos una lección respecto a la misión. De repente alguien nos va a preguntar por nuestra fe. De repente alguien va a preguntar ¿por qué usted guarda el sábado? ¿Cree que se va a salvar por guardar el sábado? Y vamos a tener la oportunidad de contarles que no. Nosotros no nos vamos a salvar por guardar el sábado. Nosotros amamos a aquel que nos ha salvado. Y por eso guardamos el sábado, porque está escrito en su palabra. Tal vez alguien se acerque y nos pregunte, ¿por qué ustedes no comen cerdo? Y entonces le vamos a explicar por qué Dios quiere que cuidemos este cuerpo que es el templo y la morada del Espíritu Santo. Tal vez lo hagan por curiosidad, tal vez lo hagan por querer discutir. Eso sí, nunca se ponga a discutir. La Biblia no es para eso. Cíñase a hacer lo que Jesús hizo. Cuando el doctor de la ley se acercó, ¿qué hizo el Señor Jesús? Lo llevó a la Biblia. Como él conocía la Biblia, como el doctor de la ley conocía la Biblia, le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Por eso un consejo que nos dio nuestro pastor Dani Perla y que debemos aplicar es la primera cosa que debemos poner como base a la hora de hablar con otra persona que está interesada en las cosas espirituales, ya sea por curiosidad, como lo he dicho antes, es ¿por qué creemos en la palabra de Dios? Eso es lo primero que debe estar de base. Porque tener la certeza del terreno sobre el cual estamos hablando va a ayudar a otra persona a comprender que lo que nosotros decimos está basado no en una porción de la Biblia, sino en toda la Escritura. Ahora, esto nos invita a nosotros a que debemos estudiar la Biblia, debemos pasar tiempo con Dios, debemos escuchar la palabra de Dios. He aprendido un dicho que lo trato de repetir diariamente para mi propia vida, pero se lo comparto a usted. Lo he dicho también en los micrófonos de Radio Adventista y también acá en este vídeo lo quiero compartir. Si usted quiere
conocer la voluntad de Dios, lea la Biblia. Y si usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta, porque esta es la palabra de Dios. Si usted lee la Biblia en voz alta, va a escuchar la palabra de Dios. Tómese el tiempo para pasar tiempo con Dios. Ahora, el doctor de la ley nos demuestra que sabía las respuestas correctas a las preguntas que él mismo se hacía. Jesús se la validó la respuesta con un haz esto y vivirás, porque la respuesta era correcta, y a lo largo de la Biblia nos encontramos con esto. La respuesta que da el doctor de la ley, amar a Dios y amar al prójimo, es el resumen de la ley. Es tanto el resumen de la ley que incluso el apóstol Pablo y el apóstol Juan dicen que amar al prójimo es el cumplimiento de la ley, porque cuando amamos a aquel que vemos, a aquel con quien nos relacionamos, a aquel con quien tenemos diferencias, porque los seres humanos tenemos diferencias unos con otros, pero lo amamos aún así, estamos cumpliendo la ley. Amar a otro no significa que nos van a amar a nosotros, pero sí significa que estamos reflejando el carácter de Jesús. Ahora, cuidado, amar a los demás no es una obra meritoria. Hacer obras de caridad no es una obra meritoria. Eso no nos va a salvar. No nos va a salvar más que guardar el sábado. No, amar a los demás es el reflejo de un corazón transformado por la gracia de Dios. Es vivir la experiencia de la salvación. Y de eso se trata. Bien lo dice Santiago, la religión pura y sin mancha delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Y qué curioso que une guardarse sin mancha con las obras de misericordia, es decir, con ser misericordioso con los demás. Dice Elena de White en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, lo siguiente: todo acto de justicia, misericordia y benevolencia produce melodías en el cielo. El Padre desde su trono observa a los que llevan a cabo estos actos de misericordia y los cuenta entre sus más preciosos tesoros. Por eso Mateo capítulo 25 dice que cuando Jesús junte a las naciones y ponga a su derecha a las ovejitas, es una parábola naturalmente esta parte de las ovejas, la evaluación que hace de las ovejas, es decir, de los fieles de Dios a lo largo de la historia, es cómo trataron a los demás. Esa es la evaluación. Y el resultado de esa evaluación es si sirvieron, si ayudaron, si fueron amables, si trataron de servir y suplir una necesidad. El reino de Dios estará preparado para ellos porque reflejaron el amor de Jesús, porque le permitieron a Jesús guiar sus vidas. Por otro lado, habrá un grupo que simplemente no ocupó su tiempo en servir, no se dedicó a servir. Tal vez estaba preocupado por otras cosas, incluso buenas, pero nunca estuvo dispuesto a servir al que necesitaba. Piensa en esto. Es muy delicado, lo sé, y trato de meditar en las palabras y medir las palabras que digo, porque a veces estamos tan preocupados por conocer las respuestas correctas a todo y nos olvidamos que el carácter es lo que a Dios le importa. Tu carácter y mi carácter, si lo que yo estoy aprendiendo en la Biblia está transformando mi vida, eso es lo que a Dios le importa. Si realmente estoy permitiendo, como dice Hebreos, que esta palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, penetre hasta lo profundo de mí para que cambie mis pensamientos, cambie mi razonamiento, mi corazón y me ayude a ser más semejante a Jesús. La misión en favor de otros es esto. Y lo vemos en Jesús en acción, cuando habla con esta persona, con el doctor de la ley. Y lo vemos en el llamado que le hace al doctor de la ley. Ve y haz tú lo mismo. Sirve a los demás. Ayuda a los demás. Está bien que conozcas muchas cosas, pero que eso te ayude a ser mejor persona. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo tratas a los miembros de tu familia? ¿Cómo tratas a los miembros de tu iglesia? ¿Cómo tratas a tus colaboradores en el trabajo en la iglesia
o a tus colaboradores en el trabajo, en la empresa? ¿Cómo tratas a tus subalternos? Todo eso demuestra si estás cumpliendo la misión de Dios en esta tierra. Que Dios nos ayude, que el Señor nos dé la fuerza para vivir la misión, para ser más semejantes a Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por la lección de esta semana. Es desafiante para nosotros. Los seres humanos manchados por el pecado tendemos solamente a concentrarnos en el yo, pero te pedimos perdón por eso. Y suplicamos, por favor ayúdanos a reflejar el carácter de amor que tú nos mostraste en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres amor, eso lo dice tu palabra. Dios es amor. Y te damos gracias, oh Dios, porque tú eres la fuente perfecta del amor. Queremos unirnos tanto a ti, que tu amor fluya a través nuestro para llegar a otras personas. En tus manos pues estamos por la sangre preciosa de Jesús. Amén.